Cambio, hoy toca cambio. Llevamos muchos capítulos ya dedicados al fútbol 11, metidos en el fútbol 11 y encima veníamos de semanas de delanteros y delanteros y delanteros. Y ya, pues, toca cambio. Y el cambio nos cambiamos de superficie y de posición, porque hoy nos vamos a un gran portero de fútbol sala. ¿Qué tal, Toño? Hola, ¿qué tal, Playo? Bien, bien. Y bueno, nada, como siempre, Toño, como hacemos siempre, te dejo ahí medio minutín para que te presentes a la gente, para aquellos que no te conozcan. Bueno, soy Toño, de Cangas de Narcea. Empecé a jugar a fútbol en la Sociedad Deportiva Narcea hasta categoría juvenil de segundo año. Después, en juvenil de último año, me fui a jugar al Juventud Estadio en Liga Nacional Juvenil. Y una vez que terminé juveniles, estuve jugando en tercera división. Jugué en el Narcea en tercera, en el Mosconia y en el Lealtad, una temporada en cada equipo. Después de terminar la temporada de Lealtad, fue cuando empecé en el fútbol sala. Llegué al fútbol sala a través de una prueba que fui a hacer a Lázcar Lugo, un club que había en Lugo en primera división de fútbol sala. Tuve la suerte de que me cogieron y ahí empezó mi andadura en el fútbol sala, en diferentes clubes de segunda división, primera división, segunda B, tercera, No, hasta pero sí, sí, 2019, que ahí dejé de jugar y ya empecé como entrenador de fútbol sala, entrenador de porteros. perfecto. Y bueno, pues nada, ya tú que sabes que eres seguidor, ya sabes la dinámica, pero bueno, siempre empezamos de forma cronológica. ¿A ti quién te transmitió la pasión por el fútbol? Bueno, pues yo creo que mi tío era portero de fútbol y al final, bueno, pues mis primos y yo, que más o menos somos de una misma edad, siempre jugábamos juntos y teníamos un poco de referente ellos a su padre, yo a mi tío y bueno, como era portero, pues sí que es verdad que mis inicios en el fútbol fueron de jugador hasta Levín de primer año, no empecé, no, hasta Levín de segundo año no empecé en la portería, pero, pero siempre era una vez, cuando empecé a fútbol, siempre me llamaba la atención lo de ser portero y yo creo que por mi tío, veía a mi tío muchas veces jugar y fue yo creo que gracias a él un poco. No es que él me inculcase nada, pero de verlo, pues Sí, me llamaba la atención el fútbol y esa posición. claro. Y cuando tú eres un chavalín, ¿a qué equipo seguías? O bueno, no sé si ahora sigues algún equipo. ¿Y quiénes eran tus ídolos? Más allá de tu tío, ¿en quién te fijabas? ¿Qué jugadores te gustaban? Bueno, yo siempre fui del Real Madrid y mi ídolo butragueño siempre. En mi casa, mi hermana, mi madre, butragueño era lo máximo para nosotros, siempre. Y tú cuando te ponen de portero, ya me lo dijiste tú, empezaste de jugador, ¿de primeras te gustaba o al empezar en Alevines de primeras te costó? Y porque pasa mucho esto de que a veces no gusta jugar de portero cuando eres chaval porque tú lo que quieres es meter goles. ¿Cómo te adaptaste tú? ¿Cómo te adaptaste tú a esto? Bueno, a ver, yo cuando jugaba de jugador en el colegio a veces sí que me ponía de portero y a mí me gustaba más la posición de portero que la de jugador. No, en ningún momento sentí como que era una posición complicada o con mucha responsabilidad y que en algún momento me dejó de gustar, no, siempre me gustó la portería. Y cuando finalmente decidí ponerme de portero, me acuerdo que muchos amigos y compañeros no les gustaba que yo jugase de portero, querían que yo siguiera de jugador, pero a mí era lo que me gustaba. Sí, justo por compañeros y amigos te voy a preguntar, porque bueno, siempre hay muy buenos futbolistas de Cangas, por ejemplo, pero no logro situar muy bien quiénes son los de tu generación, porque por ejemplo tú eres un año más mayor que Mini, por ejemplo. Sí,
¿Y tú con quién compartías equipos en esas categorías inferiores? ¿Y quién era el mejor jugador en aquel momento? Bueno, a ver, Mimi es un año menos que yo, pero claro, cuando yo era de segundo año, él era de primer año, siempre compartíamos equipo. De mi generación, que es la del 83, la verdad es que no salió así ningún jugador que llegase a competir en categoría senior. Sí que es verdad, del 82 había un chico que se llamaba Josito, que llegó a jugar en el Avilés en División de Honor Juvenil, fue a la selección asturiana, antes que había selección asturiana sub-19, Hmm. los 2 años de selección asturiana sub-19 fue y era el capitán del Avilés en División de Honor Juvenil, pero una vez que acabó juveniles no quiso seguir jugando, pues se cansó del fútbol. Y quizás él sea eh, el mejor jugador con el que jugué así, porque bueno, luego había otro chico que era 2 años más mayor que yo, que coincidí en mi primer año de juveniles, que se llamaba Andrés, en Cangas lo conocemos como Andresín, y puede que sea el que más futuro tenía, pero bueno, no salió de aquí del Narcea nunca y entonces, bueno, tampoco llegó, Sí, en categoría senior tampoco llegó a jugar. Pero yo, al final, el que más llegó fue en fútbol 11 fue Mimi. De los que sí. coincidí aquí en Cangas, fue Mimi el que más llegó. ¿Y tú, cuando eras un chaval, en algún momento se te pasaba por la cabeza el fútbol sala? Sí, siempre. Siempre, mira, la primera vez que jugué así un partido no oficial, pero era partidos entre colegios. Después me acuerdo que con el colegio, el equipo que hacíamos en el colegio, participábamos en Campeonato de Asturias, era como juegos escolares y era por eliminatorias. Y cuando participé por primera vez, era mi primer año que yo jugaba de portero y ya el año anterior ya se hablaba de que iban a hacer ese equipo y yo era jugador y yo decía, yo quiero jugar de portero para el año que viene en ese equipo. Y aún yo no había empezado a entrenar de portero, ¿sabes? Pero siempre me llamó la atención el fútbol sala. Yo coincidí, tenía un grupo de amigos que sus padres jugaban a fútbol sala, federados, y siempre durante el verano pues participaban en maratones de fútbol sala y torneos. Y bueno, pues entre los amigos pues siempre había comentarios de mi padre fue a jugar a tal sitio, allí había un brasileño que juega en primera división, entonces siempre seguía mucho el fútbol sala. Antiguamente tú de esto no te acuerdas porque posiblemente no hubieses nacido, pero de los sábados al mediodía en la 2 televisaban siempre un partido de fútbol sala de primera división y era raro que yo ese sábado al mediodía no estuviese viendo ese partido de fútbol sala. Eh, ya con 14 años, 13, yo siempre que podía, por el verano, si había algún torneo cerca de Cangas o algo, intentaba apuntarme con mis amigos. Aunque jugásemos contra gente mayor, siempre intentábamos participar. Y, y siempre tuve el gusanillo ese del fútbol sala. ¿Qué pasa? Que nunca me dio por tirar por el fútbol sala porque aquí en Asturias y menos en Cangas no había un club que tuviese categorías inferiores de fútbol sala. Sí. Entonces, bueno, en el fútbol tampoco me iba mal porque yo en edad cadete ya fui convocado con el Narcea de tercera división 3 veces. Entonces, bueno, pues como no me iba mal en fútbol, pues tampoco me dio por cambiarme a fútbol sala y lo que te dije hace un rato, que no tenía tampoco oportunidades para practicar el fútbol sala con gente de mi edad, Claro, pero siempre me gustó mucho. sí. Y claro, ya lo dijiste tú antes, te fuiste al Juventud Estadio el último año en juveniles. ¿Por qué fue ese cambio? O sea, ¿fue por motivos de estudio, porque te fueses a Oviedo? ¿O fue porque tú realmente en ese momento ya querías, ya que lo viste claro, ya jugaba, habías sido convocado con el Arce en tercera y demás, ya querías apostar en serio por el fútbol? Vale, yo en juvenil de segundo año, que estaba jugando aquí en el Narcea, era tercera juvenil. El equipo, el primer equipo estaba en regional preferente, pero esa temporada se consiguió el ascenso a tercera.
Y yo, la pretemporada de juvenil de último año, fui a hacer la pretemporada con el Sporting de División de Honor Juvenil. Estuve allí 2 semanas con ellos y no me quisieron. Y a mí me apetecía poder competir mi último año de juveniles en una buena categoría. Y, y bueno, hablando, cuando una vez que en el Sporting tomaron la decisión de no contar conmigo, yo les pregunté si sabían de algún equipo donde podría yo tener hueco en Liga Nacional y me hablaron del Juventud Estadio y a través de ellos hablaron con el club y conseguí entrar en el equipo y allí estuve toda la temporada. Eh, Me fui a vivir a Gijón, a casa de un amigo, que yo creo que deberías de entrevistar a ese chico, es Dani Guindos, que es de Tuña, segundo entrenador del Como en Italia, y me fui a vivir a casa de él, e iba desde Gijón a Oviedo a entrenar con el Juventud Estadio, y fue por eso por lo que llegué allí. Y bueno, claro, tú luego vuelves al Narcea, que a tercera división. ¿Cómo recuerdas el día en el que debutas en el Narcea? Porque bueno, al fin y al cabo siempre es especial cuando juegas en tu casa, con tus amigos de la grada. ¿Cómo recuerdas ese día? Pues estaba el equipo en una situación complicada porque estábamos, no sé si, no me acuerdo si estábamos en descenso o casi, y llevábamos 2 partidos seguidos perdiendo 5-0. Y era en la primera vuelta, yo aún no había debutado, La y, papeleta, eh, la papeleta era tremenda. sí, sí. Me acuerdo que esa semana fue bastante dura, el entrenador tuvo varias charlas con nosotros, había muy mal ambiente esa semana. Eh, Y bueno, se veía que yo iba a jugar el fin de semana. Y coincidió que jugué, pues imagínate, llevaba meses sin jugar un partido, lo pillé con muchas ganas. Eh, no tenía nervios porque sí que es verdad que, claro, veníamos de 2 derrotas de 5-0, el otro portero no lo estaba haciendo muy bien, pues bueno, eso por una parte Sí, te te quita un hace peso estar de encima. un poco tranquilo, ¿sabes? Sí. Eh, Y salió bien, ganamos 1-0, así que perfecto. Hice muy buen partido, Sí, mejor imposible. y claro, para los chavales de Cangas que ahora vean esto, que bueno, ahora el Arcea está en un proceso que ha mejorado en los últimos años, ahora, bueno, quedó en un playoff que tuvo la mala suerte de ser el peor perdedor, que bueno, no me voy a lamentar porque ya subió el tineo, pero fue por cuestión de detalles. ¿Cómo era el Narcea en aquella época que venía de estar varios años en tercera? Bueno, a ver, el Narcea estuvo, bueno, ya te dije, cuando yo era cadete estaba en tercera y fui convocado varias veces con ellos. Era una época donde había mucho dinero para, en el club, donde se invertía mucho dinero en la primera plantilla. Había muchos jugadores de fuera de Cangas. De Cangas solía haber 4 o 5, no mucho más. Y, y después hubo un año, cuando yo era juvenil de segundo año, que porque habían descendido y se jugó en regional preferente, la plantilla era también quitando 3 o 4, completamente todos de fuera. Se ascendió a tercera y más de lo mismo, estuvieron un año en tercera, más luego cuando volví yo del Juventud Estadio, estuvimos en tercera y esa fue la última temporada del Narcea en tercera, que descendimos por un arrastre de un descenso de segunda B. Y eran eso, temporadas donde se invertía mucho dinero en la primera plantilla. Eh, Al final como club yo creo que no era muy diferente a lo que es ahora. Simplemente cambiaba que había mucho dinero para invertir, o al menos los sueldos que tenían los jugadores eran bastante altos, porque sí que es verdad que en alguna época hubo algún problema de cobro, pero lo que es el club, hombre, quizás, bueno, quizás pues igual ahora hay más estabilidad, pero, Sí, pero pero bueno, bueno, lo que lo cambiaba todo al fin y al cabo en el fútbol, como siempre, era tener más o menos presupuesto y en ese caso había más, sí, más presupuesto.
Y claro, ya lo dijiste tú esa temporada descendís por un arrastre y es tu última temporada en el Narcea y fue la última temporada del Narcea en tercera división hasta el día de hoy. Exacto, sí. ¿En el pueblo os imaginabais que esa iba a ser la última vez que se iba a ver al Narcea pues en 20 años en tercera división? No, yo creo que no, yo la verdad que no me lo imaginaba, no me imaginaba ni que fuese a llegar a jugar otra vez en primera regional, ¿sabes? Creí que, bueno, y que estaría unos años en preferente y luego conseguiría ascender, pero Claro. no. Sí, no. A ver, es que pasa en muchos sitios que llama la atención que equipos grandes, de localidades grandes, pues luego los veas luchando en bueno, que ahora es segunda Astor Fútbol, que es primera regional, Bueno, y luego hay equipos en tercera de localidades muy pequeñas, pero bueno, al fin y al cabo es donde está concentrado el dinero ahora, que es alrededor de Oviedo, Gijón y Avilés, y bueno, pues un poco por ahí se y puede luego explicar todo. son épocas, ¿no? Yo Sí, cuando el Narcea estaba en tercera, hay clubs que ahora están en tercera y de aquella estaban en segunda, en la última categoría, en lo que se llama ahora tercera Astur sí, Fútbol, ¿no? tercera Astor Fútbol, sí. El Urraca, el Colunga, Sí, esos sí, equipos son ciclos. estaban en lo último, vamos, no, nadie miraba para ellos, ¿sabes? Mm. Ahora son plus. Sí, un equipo que es un buen ejemplo que tú jugaste ahí es el Mosconia, que ahora el Mosconia, bueno, tiene un proyectazo, porque quiere la segunda ref sí o sí o sí. Pero tú, ¿quién te llamó para ir a jugar allí y cuándo decides ir a jugar a Grau? Vale, en el Mosconia había un entrenador que se llamaba Florín. Eh, bueno, yo te dije que estuve haciendo la pretemporada con el Sporting Sí, de División de Honor Juvenil. Bueno, pues la temporada, el final de temporada, antes de empezar esa pretemporada, yo fui a un par de entrenamientos y el entrenador que había en ese equipo juvenil era Florín, que fue después entrenador del Mosconia. Entonces, yo me había enfrentado a él con el Narcea en tercera división y bueno, teníamos algo de relación, contactamos el uno con el otro y al final pues me fui allí al Mosconia. Y eh, de aquella era un club que estaba un club muy estable, muy bien estructurado, la gente, la directiva muy trabajadora y creo que a día de hoy la gente que está, pues creo que mejor incluso. Siempre tuvo ahí una época mala, que bajó a primera sí, regional, pero siempre fue un club, siempre fue muy, muy buen club, muy buen club. sí, sí. Porque después estuve en el Lealtad y a ver, claro, un club con mucha historia, siempre buenos jugadores, un club con bastante dinero, pero no tenían la estabilidad que había en el Mosconia cuando yo estuve. Hmm. Y tú, esa temporada no, según, bueno, según B de fútbol, solo jugaste 4 partidos. ¿Tú cómo llevabas las suplencias? Bueno, yo, tanto cuando jugué a fútbol como en fútbol sala, eh, yo siempre, si mi compañero lo estaba haciendo bien, yo entendía mi suplencia. No, yo nunca tuve problemas por ser portero suplente, siempre y cuando fuese lo justo. Ahora, si yo veía que mi compañero, eh, pues entrenando pasaba de todo, que le salían malos partidos, pues entonces, y yo estaba haciendo un buen trabajo, pues entonces ahí sí que lo llevaba mal. Yo creía que lo mejor, lo, mm, lo que yo tenía, o sea, que yo creía que yo tenía que jugar, que el puesto que debería Hmm. de ser mío. Pero mira, en el Mosconia, eso, jugué 4 partidos. El portero era Jesús Lastra, que era muy buen portero. Ahora creo que está de entrenador de porteros en el Roces. Eh, y, y él estaba haciendo muy buena temporada. Yo tuvo una racha mala que, bueno, me pusieron a mí, jugué 3 partidos. Sí que es verdad que los 3 partidos que jugué no lo hice mal. Eh, Me sorprendió un poco que me volvieran otra vez a enviar al banquillo, pero aún así creo que, o sea, que fui merecedor de la suplencia porque él era mucho mejor que yo y estaba haciendo buena temporada. Hmm. Entonces, bueno.
si el compañero lo hace bien y es trabajador, yo Sí, entiendo que no hay problema. no, no. Y bueno, caís en un año, o sea, tú juegas en tercera en un año en el que el Oviedo acaba de aterrizar en tercera división. Ujú. ¿Cómo, cómo era enfrentaros al Oviedo, ir a jugar al Tartiere? Porque encima venía, era 2004, 2003, 2004, si no me equivoco. Venía de que hace unos años lo estabais viendo en la tele y acababa de estrenar el Tartiere. ¿Cómo era Claro, eso? mi temporada en el Mosconia fue la primera temporada en tercera del Real Oviedo. Y salió el calendario y claro, todos estábamos buscando la fecha de jugar contra el Real Oviedo. Primera jornada de liga en el Carlos Tartiere, Real Oviedo Mosconia. Claro, fue muy especial, ¿sabes? Una O pasada, sea, una pasada. esa pretemporada, todo el mundo, Claro, cuando se supo el calendario, fue a muerte para el primer día jugar en el Tartiere. sí, sí. Y una pasada. Además, luego cuando jugabas como local, cuando vino el Oviedo a Grao, pues había 3.000 personas en el Marqués de la Vega de Anzo. Es una locura, ¿sabes? Movía muchísima gente, una pasada. Y luego al año siguiente que me fui a Lealtad, también nos tocó la primera jornada contra ellos, pero en Villaviciosa. Pero nada, muy, muy especial. Luego, además, era un equipo que había muchísimos jugadores de fuera de Asturias. En aquella época no solía haber jugadores de fuera de Asturias jugando en tercera división en Asturias. Entonces, bueno, tanto por como que te estás enfrentando al Real Oviedo, como que vas a jugar en el Tartiere, como que también te vas a enfrentar a jugadores de fuera de Asturias, pues es bastante especial todo. Hmm. Y bueno, ya lo mencionaste tú, fuiste a Lealtad, que bueno, hoy estarán de fiesta, porque después del ascenso de ayer, ¿cómo, así por concluir un poco la parte de fútbol campo, tengo tres preguntas. La primera es que ¿cómo crees tú o cómo veías tú la tercera división en aquellos años comparado a lo que hay ahora? Bueno, a ver, ahora yo no la sigo mucho, ¿eh? Un poco veo algún resultado y tal, pero no sé, por ejemplo, económicamente o el nivel de los jugadores, no sé. A ver, al final el fútbol cambió mucho, ahora es fútbol, como dicen, fútbol moderno, ¿no? Sí, sí. Antes, pues era un poco más, no sé, mira, te voy a poner un ejemplo. Jugando con Lealtad precisamente, fuimos a jugar al campo de Astur y llegó uno, el central nuestro, que era top de la categoría. eh, Llegó al vestuario y sacó unos playeros de baloncesto y le dijo al entrenador, ¿podré jugar con esto aquí? Y dijo, bueno, para pegarle para adelante te vale cualquier cosa. Y salió a jugar con los playeros de baloncesto, ¿sabes? Yo creo que ahora eso no lo hace ningún jugador de tercera, ¿sabes? No, no, porque encima los árbitros estarán encima y... O con los playeros de baloncesto en el campo de las... No sé, era un poco más humilde todo, yo creo. Menos Pero profesional, cada vez lo hace más, sí, más pero espontáneo. sí, bueno, llamémoslo menos profesional, pero bueno, sí que había, a ver, había equipos que pagaban muy bien, había buenos sueldos. En el Lealtad yo estaba cobrando poco, pero tenía compañeros cobrando bastante. Eh, Había buen nivel de jugadores, Sí, había bastante buen nivel. Yo, bueno, en el Mosconia coincidí con Fermín, que jugó en primera división en el sí, Real el Oviedo, Oviedo. en el Castellón en segunda. Había Hmm. buen nivel. Y Ya te digo que no luego, lo puedo comparar con el de ahora porque sí, no sigo porque, mucho la tercera división de ahora, ¿eh? No. claro, y luego, para aquellos que no te vieron jugar de portero en fútbol 11, para la gente que no te vio, ¿qué le dirías que eran tus fuertes y tus debilidades como portero en fútbol 11? Yo creo que era muy irregular. Era muy irregular porque, mira, por ejemplo, balones aéreos, ¿no? Que, por ejemplo, yo con muchos porteros de fútbol sala que hablé, que a lo mejor habían jugado a fútbol y se metían a fútbol sala, siempre decían, nada, porque la portería era muy grande o porque yo no salía a los balones aéreos, cosas así. Y yo para mí, siempre, por ejemplo, en el juego aéreo, en algunos equipos donde estuve, por ejemplo en el Juventud Estadio, cuando me fui siempre me decían, joder, echábamos de menos tus salidas por arriba. Y en otros equipos me ponían, me decían que yo tenía problemas saliendo por arriba. Al final,
creo que eso yo lo achacaba mucho a la confianza que yo tenía en mí mismo, ¿sabes? Si yo me veía con confianza, pues salía con todo por arriba, me los llevaba todos por delante. Y si no tenía confianza, salía tarde o me quedaba sin salir. Sí, sí, no, Era un poco irregular, yo creo. Sí que es verdad que tenía, sí que tenía una cosa buena, que era un portero que jugaba muy adelantado, solía salir bastante a las coberturas y, y me gustaba mucho también bueno, y supongo que vendrá eso del fútbol sala, el uno contra portero sí, me el mano gustaba a mucho mano. y el mano a mano se me daba muy bien. A ver, era un portero muy trabajador. Yo siempre pienso que si conseguí llegar a jugar ahí fue por mi esfuerzo y trabajo. Aquí en Cangas, pues a lo mejor hubo porteros que se merecieron llegar en el fútbol más arriba que yo y quizá por su mala actitud o porque no tenían la ilusión que yo tenía, pues no confiaban en ellos y a mí me veían como un chico que tenía ilusión, que iba a entrenar siempre y decían, bueno, pues vamos a tirar por este y no por el otro, ¿sabes? Y luego, ¿en qué momento, cómo es el momento en el que ya lo tienes claro y decides que nada, que tú dejas el fútbol 11 y pasas directamente al fútbol sala? Y lo más importante, que para ir a hacer una prueba de un equipo de primera división, ¿cómo te preparas? Porque claro, tú vienes de la tercera división de fútbol campo y vas a ir a una prueba a la que van a ir porteros de fútbol sala. Fue, bueno, la temporada que estuve en el Lealtad, desde la pretemporada no me encontré a gusto conmigo mismo, fui perdiendo la ilusión. Yo veía que aunque hiciese un buen partido, un día no iba, al siguiente partido no iba a jugar el otro portero. Eh, y entonces tenía como muchísima presión, era una plantilla que era muy veterana. Y el compañero que tenía la portería era de mi edad, pero venía del Sporting B. Y bueno, yo sabía eso, que tenía mucha presión, que no podía fallar. eh, y eso yo creo que no me ayudó para yo poder rendir con comodidad, ¿sabes? Aún así jugué más partidos de los que esperaba, porque bueno, el portero, el compañero que tenía se lesionaba bastante. Pero como te dije antes, si a lo mejor hacía un buen partido y al fin de semana siguiente el otro ya estaba recuperado, pues ponían al otro. Sí, Eso también provocaba que yo, aunque hubiese hecho buen partido, pues ya. siguiese desanimado. Sí, bueno, tenéis los roles muy marcados, sí. Sí. eh, entonces, ya cuando llegó la segunda vuelta, la temporada se me hacía muy larga y yo ya dije en mi casa para el año que viene quiero salirme del fútbol. Hubo gente que intentó que continuase, algún equipo me llamó y tal, pero qué va. Y digo, quiero meterme al fútbol sala. Es lo que me gusta, me siento más cómodo, más seguro y la idea era ir a probar a algún equipo de Asturias de fútbol sala, algún equipo bueno de segunda B, pero en mi casa me dijeron que no, que había que probar en uno de primera división, que yo tenía condiciones para ello. A mí me parecía una locura, pero... Y bueno, llamé al Caja Segovia, que estaba en primera división, que ya no existe ese club, y al Azcar Lugo, y el Caja Segovia no me hicieron, vamos, pasaron de mí y en Azcar Lugo me ofrecieron ir allí a entrenar un día y al día siguiente a jugar un partido amistoso, todo esto con el primer equipo. Y acabó el partido amistoso y me dijeron que me querían contratar para la siguiente temporada para ser el tercer portero del primer equipo y jugar con el filial que estaba en segunda B. Y ahí empezó todo. Así fue. Yo, bueno, me decías antes de la preparación y tal, Sí, claro, nada, lo porque... único, lo único que hice fue ir antes de, porque la prueba esa que hice fue en mayo, me acuerdo que no habíamos acabado la temporada en el Lealtad, me acuerdo que pedí un día de permiso de entrenamiento en el Lealtad, no me acuerdo qué excusa puse, pero porque además me fui a Lugo sin decirles nada a ellos y lo único que había hecho fue entrenar 2 días con un equipo de fútbol sala de Lugones que se llama Garfield, que estaba en tercera de aquella, ahora está 2 categorías por debajo de tercera. Pero bueno, que fueron dos pachangas, ¿sabes? Sí, sí. Tampoco fue ponerme ahí en la portería y a llevar balonazos, tampoco hice otra cosa. Y bueno, al final salió bien. Sí.
Tú de primeras, cuando das el salto y bueno, empiezas jugando, bueno, ya lo dijiste tú, eres tercer portero, pero juegas en segunda B, ¿qué fue lo que más te costó del juego de fútbol sala acostumbrarte tú viniendo de fútbol 11? Bueno, la técnica, hay varios gestos técnicos que no en fútbol 11 no se trabajaban, como es la cruz, el paso de valla. Ahora, por ejemplo, sí que la cruz y el paso de valla, si veis a Ter Stegen, por ejemplo, eh, en los achiques, en los mano a mano, usa muchas técnicas de fútbol sala. Y antes en el fútbol eso no se practicaba, no había llegado eso al fútbol. Entonces, aprender esos dos gestos técnicos y el saque con la mano también, el saque de fútbol sala también me costó mucho porque tú tienes que agarrar el balón con una mano y yo cogía el balón y el balón se me escurría. No era capaz a sujetarlo, me costaba muchísimo. A lo mejor cogía el balón, quería sacar a la derecha y el balón me salía para la izquierda. Unas cosas rarísimas. El balón me dominaba a mí y yo no dominaba el balón. Entonces fueron tres cosas que me costaron mucho. Yo esa temporada hacía, entrenaba todos los días, pues no te sé decir el número de entrenamientos ahora mismo así, tal, pero sé que eran, creo que 3 mañanas con el primer equipo, 4 tardes y luego aparte había 2 días que entrenaba también con el filial. O sea, si entrenaba el primer equipo a las 5 de la tarde, a las 7 acabábamos y a las 7 empezaba con el filial. Y eso eran 2 días lo que lo hacía. ¿Sabes? Acumulaba 10 entrenamientos, Sí, ¿sabes? sí, Por semana casi. Eh, Después del entrenamiento a veces me quedaba practicando saques. Llegaba a casa, tenía que echar reflex en el hombro, poner hielo en el hombro porque tenía el brazo machacado de practicar saques. Fue una temporada muy dura donde tuve que aprender sí, muchas cosas. Tuve un buen entrenador de porteros que estuvo durante muchos años en el Inter Movistar y ahora está en la selección española y él me ayudó mucho en eso. También, bueno, yo le puse muchas ganas y yo era de los que acababa el entrenamiento, iba a casa y decía, bueno, a ver, hoy qué hice bien esto, qué hice mal esto otro. Entonces hacía como un repaso. Al día siguiente iba a entrenar, pues eh, 20 minutos antes de salir de casa decía, se me da mal hacer estas cosas. Pues para hacerlas bien tengo que hacer esto. Era como que me lo metía en la cabeza a ver si sin querer en la pista me salía solo, ¿sabes? sí, sí, sí. Y eso durante muchos años estuve haciéndolo así y fue una de las cosas que me ayudó a ir mejorando porque creo que, como te dije antes, que lo que más me costó fue el saque y las técnicas de portero, era lo que más me costó aprender. Creo que al final conseguí hacerlo todo de una manera notable, digamos. Hmm. Y allí en Lugo, por lo que estuve mirando, compartiste equipo con un brasileño que se llamaba Fernandinho, que venía de ser nombrado el mejor jugador del mundo sub-20. Era muy Sí. joven, pero vosotros ya le notabais qué tenía diferente. O sea, cómo era jugar con un jugador que ya estaba considerado a ese nivel. Nada, bueno, yo tenía 22 años cuando llegué allí y él era de mi mismo año, era de mi edad. Y él iba sobrado ya, iba sobrado, sobrado. Tenía un uno contra uno buenísimo. Era un jugador de calle, totalmente. Muy bueno, muy bueno. Bueno, después estuvo en Rusia, no sé si jugó en Benfica también, selección brasileña, lo consiguió todo, ¿sabes? Sí, Luego, un fuera de serie. sí, además, bueno, luego aparte en el equipo tenía también campeones del mundo con España, campeones de Europa con España. eh, Había dos jugadores italo-brasileños que con Italia no sé si habían quedado campeones de Europa o subcampeones o algo así. Algo habían conseguido de títulos internacionales. Había gente muy buena. Sí. Y bueno, hablando de títulos internacionales, tu primer título fue una Recopa de Europa ante el Boavista. Tú, pese a ser tercer portero, ¿cómo se vive un partido así? Porque al fin y al cabo son partidos con los que sueña jugar todo el mundo, una final, vivirlo, estar ahí, y si recuerdas alguna anécdota de aquel día. Mira, en la Recopa de Europa, era una competición que ahora ya no existe, que jugaban los campeones de Copa. eh, y el Azcar Lugo no había quedado campeón de Copa, pero había llegado a la final. Pero el equipo que ganó
era el Inter Movistar que había ganado la liga también, entonces Movistar jugaba la Champions y Azcar luego la Recopa. La Recopa se jugó en Lugo, éramos 6 equipos solamente y durante una semana jugábamos allí en Lugo, fase de grupos y luego eh, creo que pasaba el primero de cada grupo a la final directamente, no había semifinales, Mm, creo que era así. Y yo, bueno, era el tercer portero, estuvimos toda la semana concentrados en un hotel, todos los equipos, y yo en el primer partido de la Recopa llegué a debutar, que era contra el campeón de Grecia, y jugué unos minutos. Luego el resto de partidos no fui convocado. Yo estaba con el equipo, o sea, en la concentración, pero no fui convocado a los partidos. Entonces los veía desde la grada. Luego sí que es verdad que cuando quedamos campeones, bajé a la pista con ellos a recoger la medalla y todo. Eh, Me hablaste, bueno, me dijiste algo de una anécdota o algo, ¿no? sí, si hay alguna anécdota. Vale, estaba el equipo campeón de Croacia y en ese equipo jugaba Robert Jarni. Es un jugador que jugó en el Real Madrid y en el Betis en primera división y Mm, en la selección de Croacia y estaba en ese equipo. Eh, y el periódico El Marca hizo un reportaje a Robert Jarni porque, bueno, venía del fútbol y se había metido al fútbol sala y dio la casualidad que en esa misma página del reportaje de Jarni hicieron un pequeño reportaje sobre mí, como que yo había seguido el mismo camino. Y claro, yo que era recién llegado al fútbol sala, que no me conocía a nadie, y de repente un día por la mañana me llama y me dice, oye, que sales en el Marca con Jarni, ¿sabes? A mí eso fue, sí, bueno, era, al final yo era, no sé, la persona menos conocida de esa recopa, ¿sabes? O la menos importante, porque ni siquiera iba convocado. ya, y mira, bueno, son cosas que pasan y bueno, mira, estas cosas si no se preguntan nunca se conocen, entonces esto, eso siempre está muy bien. Y bueno, tú acabas en Lugo y te vas a jugar a Lleida, que bueno, quedáis en mitad de tabla. ¿Cómo te adaptaste por primera vez? Porque bueno, Lugo, de Lugo a Cangas hay hora y media en coche. Esa fue la primera vez que de verdad te fuiste lejos de casa y competiste allí. ¿Cómo te adaptaste a eso? A vivir lejos de casa y pues casi más de 10 horas de coche. Bueno, en aquel momento serían muchas más. Bueno, en Lugo no me renovaron contrato y me surgió la posibilidad de irme a Segunda División, a Lleida, a un club que se llamaba Sicoris. Eh, Iba con bastantes nervios, la verdad, y un poco con inseguridad porque no conocía a nadie allí. Eh, entonces, bueno, al principio pues echas de menos a la gente, pero yo me fui, vamos, que no tuve problema. Al final yo en todos los sitios que estuve podía tener épocas malas, eh, pero vamos, me acostumbraba bien a estar en los sitios y lejos de casa. Eh, Como dices tú, estaba muy lejos. Bueno, eran 8 horas en coche. Yo no tenía coche de aquella. Viajaba en autobús, tren o avión, como pudiese. Eh, Aún así me iba, bueno, en Navidades, bueno, lo típico, Navidades, Semana Santa, si había algún puente, me venía aquí a casa, pero quitando el primer mes, que me costó así un poco, el resto lo fui llevando bien, ¿eh? Y eso que no fue una temporada donde me ayudaran mucho, porque me pusieron bastantes dificultades, pero bueno, lo llevé bien el estar fuera de casa. Y bueno, pues eso, ya mismo tú lo dices, si la experiencia no fue excesivamente positiva dentro del club, se explica aún mejor que cambiases de equipo. Y vuelves a otro lugar curioso, porque Andorra, lo primero que te dicen cuando escuchas Andorra, lo asocias a los youtubers. Es lo ahora Claro, mismo lo que lo asocias. Pero cuando tú llegaste ahí en 2006, 2007, ¿cómo era Andorra? ¿Cómo era vivir en Andorra? vale. Bueno, te cuento porque te saltaste ahí un poco.
yo terminé esa temporada en el Sicoris de Lleida y yo tenía contrato, pero yo quería irme porque yo no había estado a gusto porque, bueno, allí el entrenador desde el primer día me dijo, el día que falles te vas al banquillo. Y el otro portero no. ¿Qué pasaba? Que el otro portero era un poco flojo, entonces fallaba mucho. Al final acababa jugando yo, pero Ya. claro, era muy injusto todo, ¿sabes? Sí, Entonces era. yo quería irme de allí. Vino otro entrenador nuevo que contaba conmigo, pero éramos tres porteros porque habían fichado a otro del Barça. Entonces yo continué allí otra temporada más, pero en enero fue cuando me fui a Andorra, porque en toda la primera vuelta no había jugado ni un minuto. Entonces creía que tenía que jugar y me fui a Andorra segunda B, en principio para jugar. No jugué todo lo que quería, tampoco me lo merecía porque el tiempo que estuve en Andorra rendía a un nivel muy, muy, muy bajo, tanto entrenando como en los partidos que jugué. Y youtubers no había, no había youtubers en aquella época, pero claro, Andorra ahora es un país, bueno, exótico, como lo quieras llamar, ¿no? Pero Hmm. antes pues también, porque era un sitio donde muy pequeño, donde en un espacio, pues no sé, yo siempre lo relaciono como Cangas, metido así como en un valle y que es como si estuviese Madrid metido en Cangas, ¿sabes? Con muchas tiendas, superficies muy grandes para comprar, gente de todo el mundo, las calles llenas. Los fines de semana era una locura, la gente que iba allí a esquiar, eso era, las calles estaban a reventar, no se podía andar por la calle. Y, y luego el lujo, había mucho lujo en los edificios, todo. Y yo fui claro, yo fui de enero a mayo, me pilló la época de febrero, marzo, que se va todo el mundo allí a esquiar, nevadas, que la nieve allí era una pasada porque era nieve en polvo, no es como aquí, que es con agua. Y a, a mí fue una pasada. Yo ya lo había visitado, como estaba en Lérida, fui un par de veces y me había encantado y la verdad que eso, quitando porque a nivel deportivo no lo hice bien y no estuve a gusto, pero lo que es la experiencia de vivir allí me encantó, una pasada. Y, y tú que tienes experiencia en esas categorías, que bueno, alternaste a veces segunda B con el fútbol en categorías nacionales ya de segunda, primera división, ¿tú qué crees que es en lo que se debe basar un equipo de fútbol sala para trepar esas categorías y conseguir llegar bueno, división de plata o incluso a primera división? Bueno, eh, a nivel, mm, el club, lógicamente, a nivel económico tiene que estar bien. Sí que es verdad que muchas veces el conseguir ascensos te va a ayudar también económicamente. Muchas empresas se van a interesar en patrocinarte y todas esas cosas, ¿no? Y subvenciones también van a llegar más. Pero luego, claro, ya yéndonos a lo que es jugadores, entrenadores, hay que tener mucho compromiso. Eh, por eso muchas veces hay clubes que tienen todos jugadores foráneos, ¿no? Porque a lo mejor los de casa pues no tienen el compromiso que hay que tener. A veces tienen compromiso, pero bueno, no tienen el nivel o la experiencia para esas categorías. Pero hace falta eso, mucha unión en el vestuario, mucho compromiso, ganas de querer mejorar como jugadores, querer mejorar como equipo. eh, y mira, y si, por ejemplo, en nuestro caso en Andorra quedamos primeros, conseguimos ascender a segunda, teníamos dos, tres brasileños, me parece, entonces, claro, eso subía un poco el nivel del equipo. Si, por ejemplo, tienes un buen grupo o jugadores, un buen grupo ya sea a nivel de compañerismo o nivel de juego, y si además le añades jugadores brasileños que pueden marcar diferencia, porque en aquella época jugador brasileño que traías siempre solía marcar diferencia. Entonces, Sí, bueno, al fin y al cabo, como hablábamos antes, invertir, tener dinero invertir, y invertir. invertir y que los jugadores se impliquen. Es que, Hmm. Y bueno, tú lo dicho, te vas de Andorra a Tenerife, bueno, Lanzarote. Y claro.
en ese proyecto llega otro título, pero claro, al ser una copa autonómica, ¿hasta qué punto era importante para el club esa copa del gobierno sí, Copa Gobierno de Canarias se llama? Bueno, sí, me voy a Lanzarote a segunda división. Bueno, después de no jugar media temporada y de irme a Andorra y rendir a un nivel muy bajo, no jugar lo que yo quería, pues imagínate, yo estaba muy desilusionado, quería hasta quedarme aquí en Cangas. Me salió lo de Lanzarote, que ya me habían llamado la pretemporada anterior, pero como me había comprometido con continuar en Lleida, pues no quise ir. Me equivoqué claramente. Y al final, pues me fui para Lanzarote. Me fui a Lanzarote. eh, Ganamos en pretemporada la Copa Gobierno de Canarias. Eh, Claro, es un título que no tiene ninguna importancia, pero para nosotros sí que la tenía porque era un poco como demostrar que éramos el mejor equipo de Canarias, ¿sabes? Sí, bueno, En habrá segunda piquilla. división, sí, eso es. En segunda división había otro club de Canarias que era de Gran Canaria, el Galdar se llamaba de aquella, ahora se llama Gran Canaria, que está en segunda B. Y ese club siempre era un club que estaba peleando por ascender a primera división y nosotros éramos recién ascendidos a segunda división y, y claro, el ganar esa Copa de Canarias era como, que estamos aquí nosotros, ¿sabes? Entonces teníamos mucha ilusión por ganarla y al final se consiguió. Sí, y en esa temporada, corrígeme si me equivoco, no hubo segunda fase porque los equipos y la liga acordaron que no hubiese descensos para ampliar, porque querían ampliar el número de equipos dentro de la categoría. No sé si... Bueno, eh, no te sé decir exactamente lo que acordó la liga ni sé lo que ocurrió y lo que jugamos, ¿vale? Pero no sé ahora mismo el motivo. Sé que hubo equipos, a ver, hubo una primera fase, había dos grupos en segunda división, hubo una primera fase y al acabar esa primera fase, no sé si eran los cinco primeros de cada grupo o los seis primeros de cada grupo, jugaban una liguilla de ascenso. Sí, como una fase de campeones. Exacto. Pero estaba también, era como dos grupos también en esa liguilla de ascenso, ¿sabes? Sí, Y luego los que quedaban por abajo jugaban una de descenso. Nosotros jugamos la de ascenso, pero ¿qué pasa? Que esa época había muchos problemas económicos en todos los clubes en España y gracias a Dios Lanzarote era de los pocos que estaba bien económicamente. Y claro, hubo muchos equipos que acabó la primera fase a finales de marzo y dijeron que no querían seguir compitiendo. Renunciaron a jugar la liguilla de descenso, renunciaron a jugar la liguilla de ascenso, entonces no descendieron a nadie, excepto al que descendió porque no podía continuar en la categoría por temas económicos y fue así. Al final jugaron también algunos equipos la fase de ascenso y no se habían clasificado, pero como hubo renuncias, pues los sí, bueno, metieron a ellos. fue una temporada Sí, sí, un poco caos. caótica, sí. Y bueno, tú tienes 2 temporadas en Tenerife, pero tienes una en medio, Lanzarote, Lanzarote. en Lanzarote, exacto. Que tienes una en medio que vas a Torrejón de Ardoz, al Carnicer de Torrejón. Eh, Tú en ese momento llegas y ahí hay un personaje en el club que, por lo que tengo entendido, es clave total. O sea, es un entrenador que llevaba 26 años en el cargo. Y si no me equivoco, al final de tu temporada es cuando decide dejar el cargo de entrenador y era entrenador, fundador, presidente, pues se hace a un lado y deja el banquillo, pero bueno, creo que lo recupera un poco después. Tampoco fue una transición muy larga. ¿Cómo era este hombre como entrenador y qué representaba José Carnicer para la entidad? Vale, bueno, veo que te informaste un poco, ¿eh? Veo que estás informado. Pues era, como tú dices, era un personaje. Eh, eh, Él era el dueño del club, era el dueño, él mandaba en todo. No había nadie eh, que cambiase sus ideas.
él era el que mandaba. Entonces, eh, a ver, él tanto a la hora de entrenar con los jugadores como con sus, porque él tenía un concesionario de coches, como con sus trabajadores, como con los trabajadores del club, o sea, él era un dictador, un dictador. Eh, Había veces que te volvía loco, otras veces que te morías de risa con él, porque, o sea, no porque él te hiciese reír, o sea, no porque él dijese cosas graciosas, pero es que, pues, a ver, no se sabía los nombres de los jugadores, ni de los de su plantilla, ni de los rivales. Cuando era él el que fichaba a los jugadores, ¿eh? No era el director deportivo, era él el que fichaba a los jugadores. Y no, no sé, pues cuando íbamos a salir a la pista, iba a decir el quinteto inicial, pues iba señalando con el dedo, tú, porque no sabía los nombres, ¿sabes? Y, y cuando hacíamos los scoutings de vídeo, pues lo mismo. Iba a decir nombres de jugadores de un equipo y a lo mejor si se llamaba Sergio lo llamaba Jorge o cosas así. Era, Pues pero entonces cuando ya, si llega a tener jugadores brasileños o así no, no, alguno sí, tenía brasileños, sí, tenía, y habíamos fichado a uno que yo creo que fue el mejor jugador con el que jugué, que es Rómulo, un brasileño que fichamos en febrero, estuvo hace poco en el Barça y en el Palma Futsal. Eh, Ese jugador, no sé, lo llamó de varios nombres. Una vez que llegó, varios nombres le puso a ese jugador. Había, había como unas copias de cuatro o cinco folios con frases que había dicho el entrenador este, José Carnicer. Y bueno, esas copias pasaron por medio España de fútbol sala. Y el Carnicer siempre se caracterizó por un equipo con jugadores sin experiencia, porque no era un equipo, no era un club que económicamente tuviese mucho dinero. Entonces solía fichar jugadores que destacaban en segunda división o jugadores jóvenes, brasileños que nunca habían salido de Brasil y que tenían bastante proyección, él solía ficharlos. Eh, pero ¿qué pasa? Que al final siempre era un candidato al descenso el equipo, pero como había detrás a ese dictador, ese sargento que sabías que o corrías y lo dabas todo, o si no, al día siguiente te ibas a la calle, o sea, te echaba, no tenía compasión ninguna, pues tenías que darlo todo entrenando y en la pista. Y al final, pues llegaba el Inter Movistar y le ganábamos, porque el Inter Movistar, pues un día se relajaba y nosotros no nos relajábamos nunca. Jugábamos, me acuerdo que jugábamos, o sea, pretemporada, pues amistosos, luego si había algún parón durante la liga, jugábamos amistosos, porque al hombre este le gustaba mucho jugar amistosos, y los equipos acababan enfadados con nosotros, porque nos decían, pero ¿qué hacéis? Esto no es la liga, no es la liga esto. ¿Por qué vais así tan fuerte? ¿Sabes? Y nosotros es que si no ganamos, este tío nos echa. Era una Y, locura. Y un dictador, un dictador. y justo nada, tú vuelves otra vez a Lanzarote, tenéis una temporada buena, porque entráis en playoff y dejáis fuera al Antequera y al Barça al final del Barça, pero luego tenéis una eliminatoria en la que os queda un global en contra que es muy abultado, que es un 12-2. Sabiendo cómo son estas cosas, ¿había tanta diferencia entre equipos o fue lo típico que pasa que un equipo lucha mucho y se centra mucho por entrar en playoff y luego cuando llega el playoff pues no tiene los miembros suficientes como para competir con los que quedan por encima suyo? Vale, a ver, te explico. Hay clubs que tienen objetivo de ascenso, ¿no? Eso está claro. Luego hay otros clubs que tienen objetivo de entrar en playoff, que es como ya al entrar en playoff es un premio y bueno, pues eh, coge el club, los jugadores cogen experiencia de que han jugado un playoff, eh, el club entra en playoff, entonces para la siguiente temporada va a tener más facilidades para poder fichar jugadores porque esos jugadores se van a ir a un club que acaba de jugar playoff y a lo mejor ahora pues el objetivo ya es intentar ascender. Entonces el jugar playoff acaba siendo bueno para el club, aunque no sea el objetivo ascender, ¿sabes? Eh, en aquella época, el equipo que quedaba tercero por la cola en primera división jugaba la permanencia contra
el último clasificado, o sea, el último Sí, equipo que entraba en playoff en segunda, ¿entiendes? claro, ¿Qué claro. pasó? Nosotros entramos como último en el playoff de ascenso. No sé si eran los seis Seis, primeros o seis, ocho sí. primeros. Pues entramos como sexto. Entonces nos tocó el equipo de primera división, que era el Industrias García. Vale, Industrias Santa No, Coloma. a Ahora. Marfil Santa Coloma se Bueno, llamaba en aquel Marfil momento. Santa Coloma, sí, ahora Sí, es Industrias Santa Coloma. Nos tocó ese equipo, entonces, claro, y de primera a segunda división había mucha diferencia. Y nosotros que éramos un equipo que entró como sexto, que no éramos el primero ni el segundo, ya, pues imagínate. sí, sí. Y bueno, por desgracia yo no pude jugar ese playoff porque me lesioné 2 jornadas antes y además yo era el portero titular del equipo y 2 jornadas antes del playoff me lesioné y no pude jugar. Mm. Y entonces fueron resultados abultados por eso, porque había Sí, mucha diferencia había de mucha plantilla. diferencia. Y bueno, tienes una temporada ahí en Jaén, que bueno, hacéis otro playoff, pero volvéis a caer ahí, pero mucho, una temporada, o sea, una eliminatoria mucho más igualada y llegáis a 3 partidos y demás. Y luego, tu última aventura fuera de Asturias es en Melilla, que hay una cosa curiosa que es que os toca en Copa del Rey el Barcelona. ¿Cómo era enfrentarse a ese Barcelona? ¿Y o sea, cómo afrontabais esos partidos vosotros? Me imagino que a pura diversión, porque ellos eran una máquina perfecta. Y, bueno, en Melilla, eh, en la Copa del Rey, coincidió que la primera eliminatoria quedamos exentos, porque siempre hay algún equipo que queda exento de la primera eliminatoria, que hubiese sido contra un equipo de menor categoría, Hmm. y después nos tocó el Burela, que estaba en primera, y conseguimos eliminar al Burela. Ya sabíamos que seguramente nos tocaba un gordo, seguro. Sí, bueno, Y porque por emparejamiento. claro, ya era octavos de final y lo que quedaba ya se sabía que posiblemente a un segunda división le iban a meter a un Barça, a Inter Movistar o a alguno de estos. Y, y vino Barça y, a ver, nos lo tomamos como un premio. Yo era el portero titular. Ese día, pues jugué yo una parte, el otro portero la otra. Eh, un premio, un premio. Al final salió bien porque perdimos 3-1 solamente. No fue un partido donde no viésemos la bola ni nada, ¿sabes? Que bueno, estuvimos ahí, se llenó el pabellón, lo pasamos bien nosotros, ellos, la gente de Melilla. Fue un poco un partido como un premio a Sí, donde habíamos estado. y bueno, lo dicho, tú en Melilla acaba tu etapa allí y antes de, en este caso no son las Américas, pero antes de hacer las Américas, vuelves nada, a la aldea, a tercera división, nada, un periodo de tiempo. ¿Qué fue lo que te animó a volver a Asturias y cómo recuerdas aquellos meses de venir directamente de jugar pues esa misma temporada contra el Barça a jugar en Asturias? Vale, bueno, yo quería continuar en Melilla y ellos querían que yo continuase, pero tuvimos problemas de impagos. Acabó la temporada, me debían 2 o 3 meses. Ellos querían que continuara, pero también, aparte que me debían dinero, querían renovarme a la baja, ofrecerme menos dinero del que estaba cobrando. Y yo creía que después de la temporada que había hecho, que merecía algo más. Entonces decidí no continuar. Todas las opciones por el verano, todas las opciones que me iban saliendo no me gustaban. Es- la verdad que a día de hoy me arrepiento de no haber aceptado alguna o incluso de no haber continuado en Melilla. Eh, y al final pues me quedé aquí. Iba a jugar aquí en Cangas, en el equipo que había de fútbol sala, aquí en Cangas, de aquella, y surgió Sorry, que era el que estaba entrenando a la aldea, eh, se enteró de que yo estaba por aquí, contactó conmigo, ellos estaban en tercera, el equipo de Cangas estaba en preferente, pues mira, yo digo, pues bueno, pues de seguir aquí prefiero jugar en tercera. Y entonces me fui patineo a la aldea, estuve allí un año, pero yo ya desde el principio dije que mi idea era volver a irme, que no me iba a quedar allí para siempre, que yo quería volver a salir fuera, ya fuese en diciembre o al acabar la temporada. En diciembre tampoco salió nada, que
me llamase la atención y luego a final de temporada me salieron algunas cosas y al final la que más me llamó la atención fue el regresar a Melilla, que o sea, pintaba la cosa como un proyecto mucho mejor, acabó siendo lo mismo Mm, y encima deportivamente no fue como yo quería y eso que yo para mí estaba en mi mejor momento, pero bueno, a veces los entrenadores pues toman decisiones. sí. Y ya tu primera aventura fuera de España, ¿cómo te llega la opción de ir a jugar a Inglaterra? O sea, ¿en qué momento? Porque yo, sinceramente, hasta que no miré esto, yo no sabía que había cultura, bueno, no sé si cultura, pero que había mucha devoción en Inglaterra por el fútbol sala, o sea, lo desconocía completamente. ¿Cómo te contactan y si notaste una gran diferencia de nivel al llegar ahí? Me imagino que sí. Vale, bueno, a ver, yo estaba en Melilla y ya antes de acabar la temporada ya tenía claro que quería irme a jugar fuera de España. Yo soy una persona que a mí me gusta en el deporte, me gusta que la gente se lo tome muy en serio. Bueno, al final, el fútbol sala es el deporte que me gusta. Si yo lo practico es para tomármelo en serio, ya sea en la categoría que esté. Me acuerdo cuando estuve en la aldea en tercera, que después me volví a Melilla, en Melilla me decían, porque yo siempre llegaba antes a entrenar, iba al gimnasio, tal, y en Melilla me decían, pero tú, esto que haces aquí lo hacías el año pasado en tercera. Y yo, sí, sí, yo igual, daba igual la categoría que jugase. Y yo siempre me lo tomé todo muy en serio. Entonces, ese año en Melilla, joder, me veía como, digo, joder, soy el más profesional de la plantilla. Y tengo un compañero que a lo mejor no se lo toma muy en serio entrenando, que a lo mejor no rinde a buen nivel. eh, un entrenador que jugadores le están faltando al respeto y él no se impone. Digo, joder, estoy demostrando que soy más profesional que incluso que el entrenador y no me tienen en cuenta para nada. Entonces digo, mira, me voy a ir fuera de España a algún sitio donde el fútbol sala sea tercermundista y por lo menos que me tomen como ejemplo, ¿sabes? Sí, sí. Las personas de ese país que me tomen como ejemplo de cómo hay que hacer las cosas, que puedan aprender un poco de mí. Y, y empecé a hablar con representantes, a ofrecerme a equipos fuera de España, a hablar con entrenadores. Estuve mucho tiempo hablando con un entrenador que entrenaba en Bélgica para irme a un equipo de Bélgica. Al final, bueno, ese equipo no terminaba de cerrar un presupuesto, entonces no podían arriesgarse a contratarme. Y durante ese tiempo, contactó un día un entrenador de Inglaterra, que es español, que llevaba 20 años en Inglaterra, del equipo Oxford City Lions, y que había varios españoles allí pero esos españoles estaban allí porque estaban trabajando, viviendo allí y eso. Y me escribió para ficharme, que querían fichar a jugadores españoles y tal para intentar ganar la liga. Y pues Inglaterra, cultura de fútbol sala, cero, cero, o sea, no iba ni gente a ver los partidos, eh, nadie sabía lo que era el futsal, cero, cero. O sea, inexistente totalmente. Llevaban la liga 8 años, creo que llevaba existiendo, nada más. Entonces dije, mira, pues además a Inglaterra era un país que siempre me llamó mucho la atención y digo, este es el sitio perfecto. Y allí me fui, fue una experiencia buenísima. Eh, Al final tuvimos problemas de impagos también, pero no sé, la experiencia para mí fue una pasada. Eh, y lo que te dije antes, la poca gente que nos seguía o que iba a vernos, al final tú eras un ejemplo para ellos, intentaban hacer caso de lo que tú decías. Nada, muy bien, una Hmm. pasada. Y bueno, luego hay otra aventura que es muy conocida. O sea, yo me acuerdo cuando eras un chaval, lo primero que te decían de Toño cuando jugaba en la aldea era que le paró un tiro a Ronaldinho. Y tú ya ibas allí diciendo, joder, si le paró un tiro a Ronaldinho, esto tiene que ser un desfase. Y eso Sí, fue, bueno, en la India. Tú eras del equipo de Ryan Giggs, que yo cuando lo vi me recordó un poco a la Kingsley, que era como una gran estrella que hacía un equipo y competía. ¿Y cómo surge esa oportunidad?
¿Y cómo era Giggs con el trato y bueno, de jugador ya ni te pregunto porque... eh, ¿qué vamos a decir? Vale, bueno, eso ya fue, creo que fue en octubre de 2017, me parece. Yo ya estaba, ya había venido de Inglaterra, ya estaba jugando en la aldea, en tercera. Eh, Eso fue un torneo que se organizó en la India era 2 semanas en la India y una semana en Dubái. Y era para promocionar el fútbol sala por allí, por la India y por Dubái. Era un torneo presidido por Luis Figo, el que jugó en el Madrid, en el Barça. Eh, y eran 6 equipos. En cada equipo había un exjugador profesional de fútbol. El resto de jugadores de cada equipo eran jugadores indios y jugadores de fútbol sala de diferentes países del mundo. Em, Ese torneo se hizo 2 temporadas. La primera temporada fue en verano, entonces los jugadores de fútbol sala que fueron eran de nivel top, de nivel top. ¿Qué pasa? Que la segunda temporada se hizo en octubre, cuando ya estaban las competiciones iniciadas, entonces esos jugadores de ese nivel no podían ir allí y dejar a sus equipos. Claro, Entonces, la agencia de representantes que se encargaba de llevar jugadores de fútbol sala a ese torneo, eh, lo que hizo fue llamar a jugadores que habían jugado en primera y segunda división en España o jugadores argentinos que en Argentina en aquella época creo que todavía no se empezaba la competición, bueno, y de muchos otros países. Había algún jugador que estaba sancionado por control antidoping y que no podían jugar competiciones oficiales, entonces también los llevaron allí. Buscaron ese perfil de jugadores y por Facebook uno de esos representantes contactó conmigo y me ofreció irme allí, me ofreció una cantidad de dinero, todo pago, hotel de lujo y dijo, pues para allá vamos. Y lo que me hablabas, en mi equipo estaba Ryan Giggs, bueno, como persona muy bien, porque además claro, él fútbol sala no sabía nada, entonces él nos preguntaba muchas veces cosas de si hacía bien esto o cómo se colocaba para defender en ciertas situaciones. Muy bien. Y bueno, y luego tenía una calidad de pase brutal. sí, Después, bueno, sí, no era como la Kingsley, pero tenía así un un aire, sí, aire, porque sí, era un poco espectáculo. Al final los equipos, la mayoría no hacían fútbol sala, era un poco, si tenía un jugador que le gustaba hacer chilenas, pues el jugador ese cada poco se ponía a hacer chilenas o voleas o historias de estas, ¿sabes? sí, sí. El equipo de Ronaldinho se quedaba arriba y no bajaba, defendían otros. Pues, Y era un bueno, eso. poco... Llegáis a la final, bueno, ganáis. Y en la Sí. final jugáis contra el equipo de Ronaldinho. Y bueno, tú tienes ahí tienes muchos highlights de ese partido. ¿Cómo, claro, para una persona que lo vio jugar en el Barcelona y demás, cómo es jugar contra él? Y si tienes alguna anécdota de ese partido con él o algo que pasase en ese torneo. Eh, bueno, el partido de inauguración del torneo nos tocó jugar contra ellos, contra el equipo de Ronaldinho, que nos ganaron. Y luego en la final nos tocó enfrentarnos otra vez, que ahí lo ganamos nosotros. Pues mira, igual que los demás jugadores eran bastante educados, bastante humildes, de Ronaldinho no te puedo decir eso. Me pareció maleducado, prepotente. Mm. eh, Hasta sus propios compañeros o sea, no lo aguantaban. Porque claro, imagínate, un tío que se queda arriba, no baja a defender y los demás corriendo para él. Porque al final es un torneo parece de pacheo, pero la gente se lo tomaba en serio, ¿sabes? Sí. La gente quería ganar. Y, y hubo un partido, creo que fue semifinales, no fue contra nosotros. Eh, el partido se quedó parado porque Ronaldinho no quiso seguir jugando. Se apoyó allí en una valla publicitaria y que no quería seguir jugando. Y el partido parado, porque los decía que los árbitros estaban pitando mal. Ellos ganaron su partido, al día siguiente jugamos la final eh, y en la salida del túnel de vestuarios, pues salíamos los dos equipos con los árbitros, claro, los capitanes de cada equipo
iban adelante con los árbitros, Ryan Giggs y Ronaldinho. Ronaldinho dijo que salía el último, que hay que hablar de los árbitros, que no salía. Historias así. Yo, claro, intenté que me firmaran autógrafos todos esos jugadores. Cuando fui al vestuario del equipo de Ronaldinho, llegué antes de que llegara Ronaldinho, estuve allí esperándolo, llegó Ronaldinho, se desnudó, se puso la ropa de jugar, yo al lado de él y salió a la pista y no conseguí que me firmase. Claro, a mí eso ya como persona, para mí Ya, es, ya, ya. Claro, es lo que más me gustó, ¿sabes? hay veces que dicen que vale más reconocer a los ídolos y a Pero veces es bueno, en cuando... cambio, otros, estaba Paul Scholes, Michel Salgado, Deco, todos eso muy bien. Hmm, Es que incluso estaba la mujer de Deco y un día cogí y me hice una foto con ella y ella encantada de hacerse una foto conmigo, ¿sabes? ya. Que- Pero bueno, estas cosas... y Deco al lado mirando, ¿sabes? Que sí, sí. no, no pasó nada. Y bueno, ya lo último, así ya más... Fue más familiar, por así decirlo, porque fue aquí en Tineo, en Asturias, que fue esa temporada, que no sé si me equivoco, 18-19. ¿Vosotros cuando empezó, creíais en el ascenso o cuándo fue el momento en el que os dais cuenta de que aquello ya iba en serio y que era una posibilidad real? Bueno, yo creo que era un sueño del club el poder ganar la Liga de Tercera, un sueño que llevaban temporadas intentándolo, pero siempre faltaba algo en el equipo, algo eh, a veces como una extensión a lo mejor del entrenador en la pista o algo así. Siempre faltaba algo así o había ciertos jugadores en la categoría que nos costaba mucho frenarles y no teníamos jugadores que pudiesen parar a ese tipo de rivales. Hmm, Eh, mm, el verano, cuando acabó la temporada anterior, me acuerdo que íbamos de viaje a León, de viaje fin de temporada, y me acuerdo que un día por la noche allí en León me cogió un compañero, a mí y a otros dos, y nos dijo, la temporada que viene vamos a ser campeones. Nos cogió, éramos cuatro, nos cogió en brazos, así, nos abrazó y nos dijo, vamos a ser campeones. Y mira, al final salimos campeones. Te dije que nos faltaba algo. Esa temporada vino Noé, que jugó en el Tineo, sí, sí. central. No sé si fue entrenador tuyo o no. Sí, 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 me entró a Sí. mitad. Vale. Bueno, vino Noé, para mí eso fue clave. Para mí fue clave porque me parece eso, me parece una extensión del entrenador en la pista, por lo menos a la hora de motivar a la gente, de mantener a los jugadores enchufados en el partido y que en ningún momento haya jugadores que se vengan abajo, que se desanimen. Yo creo que es una persona clave para eso. Y luego aparte, claro, de cierre, ese jugador es que había pivots que nosotros no éramos capaces de frenar y es que Noé los anulaba completamente. Y para mí, yo como portero, para mí tener a Noé en la pista era un seguro. Y luego, claro, pues si me tienes a mí en la portería, Noé de cierre, y luego tienes a un jugador como Borja que se llevaba a todos por delante, que encima tenía gol, una pegada increíble, y luego el resto de gente, teníamos, bueno, Kevin, Sergio Rinconín, que eran jóvenes que corrían, y luego jugadores que ya llevaban ya muchas temporadas jugando juntos, ya se conocían perfectamente, pues eso ayudó a que el equipo quedase campeón. Y luego es Hmm. que en Asturias, por desgracia, tampoco tienes que saber jugar a fútbol sala para poder ganar la Liga de Tercera. Con tener tres, cuatro jugadores que marquen un poco la diferencia, no tienes que tener al equipo muy preparado porque el nivel de fútbol sala en Asturias es muy bajo, entonces necesitas pocas cosas, pero claro, hay que conseguir reunir esas pocas cosas. Y ya las dos últimas. ¿En algún momento cuando subisteis se barajó jugar en segunda B o ya se sabía que se iba a renunciar desde el minuto cero? Yo por desgracia, yo quería ascender a segunda, yo quería jugar en segunda B. Por desgracia, nunca supe con seguridad de que iban a renunciar. Sabía bueno, pues que Osorri no tenía la titulación para entrenar en segunda B o que algún jugador a lo mejor
no podría comprometerse a jugar en esa categoría, pero el problema fue que nunca hubo una reunión entre entrenador, directiva, jugadores para valorar la situación y saber si compensaba el ascenso o no compensaba, si podíamos hacerlo. Nunca hubo esa reunión y hubo varios jugadores que pedimos esa reunión y no se llegó a hacer. Y un día por la tarde, sin contar con los jugadores, pues directiva, cuerpo técnico, enviaron una carta a la federación para renunciar al ascenso y eso, pues bueno, sentó mal a algunos jugadores, otros lo entendieron, yo fui de uno de los que no lo entendió, porque bueno, creo, si no podemos ascender porque no se puede, no hay jugadores, no hay dinero, no hay entrenador, lo que sea, pues perfecto, ¿no? Pero hay que hablarlo primero, hay que hablarlo y tener una reunión todos, decir cada uno lo que piensa y ya está, no pasa nada. Si se puede encontrar una solución, pues perfecto. Si no, pues seguimos en tercera. Pero hay Mm. que hablar las cosas. Y bueno, ya la última, ¿qué tal el presente ahora que ya te retiraste? Bueno, estuviste entrenado en la aldea, pero bueno, también vi que alternabas, entrenaste en algún campus de fútbol 11. Entonces por preguntarte así un poco por si te gusta más el fútbol sala, el fútbol 11 para entrenar, cómo te ves tú como entrenador, bueno, estas cosas. Vale, bueno, yo mientras estaba en la aldea de portero, me fui sacando los títulos de entrenador de fútbol sala, saqué el nivel uno, el nivel 2. Dejé de jugar en la aldea y al año siguiente ya empecé a entrenar porteros en el Real Oviedo, pero en la escuela de fútbol Real Oviedo, que compiten con el nombre de EFRO, no sé si te suena. Sí, 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 el EFRE. Vale, pues empecé a entrenar porteros ahí, prebenjamines, benjamines y alevines. Eh, Después llegó el COVID. Durante el COVID, cuando ya podíamos salir de casa, me fui a Galicia. Bueno, hacíamos el curso online, era el curso de entrenador de porteros de fútbol sala, que fue la primera temporada que se hizo ese curso. Y lo hice en la Federación Gallega, tuve que ir 2 veces allí a Galicia y el resto lo hacíamos online. Eh, Después de una temporada en el EFRO, continué otra vez en el EFRO, a la vez empecé a entrenar también en el Villa de Tineo Fútbol Sala, que lo que era antes la aldea, entrené ahí, entrené al primer equipo. Y también entré en la cantera del Oviedo a entrenar a los porteros de primera y segunda Levín. Eh, Continué otro año más en el EFRO, seguí en el Villa de Tineo y el año siguiente, o sea, y ese mismo año, en vez de seguir con los alevines del Real Oviedo, eh, bajé a entrenar a los prebenjamines y benjamines del Real Oviedo. Después ya dejé la cantera del Oviedo, dejé el EFRO, continué únicamente entrenando en fútbol sala en Tineo. Eso fue un año y me convencieron otra vez para volver al Real Oviedo a la escuela y hasta el día de hoy estuve entrenando porteros el año pasado y este año en la escuela del Real Oviedo, prebenjamines y benjamines. Villa de Tineo continué también hasta marzo de esta temporada. Sí que es verdad que participé en algún campus, fui a México a un campus con el Real Oviedo y también en el campus del Real Oviedo que se hace en Tineo, también participé el año pasado. Este año voy a participar otra vez como monitor. Y eso, en Villa del Tineo, pues estuve ahí entrenando equipo senior masculino, a infantiles también, a levines que tuvimos, masculinos. Y en marzo, pues dejé el equipo, pues bueno, pues, porque mis ideas no iban con las del club. eh, las ideas que yo tenía a la hora de entrenar el equipo senior, pues tampoco los jugadores tampoco compartían mucho mis ideas y yo creía que lo mejor para el club y para los jugadores era que yo no estuviese allí, porque bueno, al final, si todas las personas del club tienen una idea y yo tengo unas diferentes, pues no, tampoco aporto nada, ¿sabes? Sí, no, Y en el primer equipo, pues lo mismo, si yo tengo lo mismo, tengo mis ideas, los jugadores tienen otras, al final que yo esté allí intentando inculcarles una cosa y ellos eso no lo quieren, al final va a acabar con un enfrentamiento entre ellos y yo, ¿sabes? Y sí. no, eso no. Bueno, pues la parte de la entrevista está aquí y ahora ya pasamos directamente a la pachanga. Bueno, Toño, la pachanga.
Hoy vamos a flexibilizarla, vamos a dejar que mezcles. Si quieres decir un jugador de campo, puedes decir un jugador de campo. Si quieres decir un jugador de fútbol sala, puedes. Pero bueno, como tú sabes ya bien la dinámica, pues arrancamos. La primera, tu equipo favorito de Asturias. Equipo favorito de Asturias. Hmm. Vale. Bueno, puedo decir de fútbol, fútbol El que sala. quieras. Vale. Bueno, pues me voy a quedar con el Vía de Tineo, lo que era la aldea, porque además yo tuve opciones de jugar en otros equipos cuando jugaba dentro de Asturias y siempre decía que yo solo si jugaba en Asturias solo jugaría en Tineo, no jugaría en ningún otro sitio. Entonces, pues la aldea, Vía de Tineo, como lo quieras llamar. Luego, el segundo, cuando tú jugabas aquí en Asturias, ¿quién era el mejor jugador a nivel regional? Eh, bueno, yo creo que Chaque, que sigue en activo, están amigos de Soto. Yo creo que él podría ser el mejor. Sí, sí. Y luego, a la hora de jugar, ya sea campo o pabellón favorito para jugar. A nivel de Asturias, ¿quieres Hmm. que te diga? Sí. Bueno, eh, el Marqués de la Vega de Anzo, de Grao, me gusta mucho. Sí, siempre me gustó mucho también. Luego, un entrenador. Un entrenador, Emilio Cañedo, lo tuve entrenando en el Juventud Estadio. Entrenó a la Vilesa. Es tremendo. Emilio Cañedo lleva, esta es la número 16, lleva tres o cuatro menciones ya. Claro, además entrevistaste a Chus. Chus, Sí, Chus y Roscales también le mencionó. Y sí, sí. Chus, cuando yo estaba en el estadio, estaba en el Astur, pero yo me fui del estadio y él volvió al estadio, ¿sabes? Sí. No fue Eh, compañero mío, pero lo tengo casi como si fuese compañero mío. y luego, un futbolista que esté infravalorado, que tú piensas que la gente piensa que es peor de lo que es en realidad. Eh, Te voy a decir jugadores de fútbol sala. Te voy a decir dos, Mm. ¿vale? Te Vale, voy a decir dos y de Tineo, además. vale, Noé y Bene. perfecto. Noé y Bene. Luego, la sexta, el equipo más complicado de visitar. ¿Cuál era donde os costaba horrores ganar? Mm, eh, bueno, quizás no el equipo, pero a lo mejor canchas que nos parecen complicadas o que no se puede, que son difíciles de jugar por el tipo de cancha que es. Quizás el Polideportivo de Moreda, las épocas que jugué en la aldea, era una cancha que nunca queríamos ir a jugar allí. No, Sí. Ahora ya abrimos un poco el abanico. Aquí puedes decir de cualquier época o como tú veas. La primera, ahí, ¿a qué jugador asturiano te gustaría volver a ver en activo? eh, vale, es un portero que se llama Iván y él vive en Ibiza porque de muy joven se fue a jugar a Ibiza, bueno, a un equipo que estaba en segunda división B, luego ascendieron a segunda división, que es el equipo que hay ahora en segunda división en Ibiza de fútbol sala. Y es un portero que siempre me llamó mucho la atención y es de los que me gustaría volver a ver en activo y en su mejor nivel. Para ti, ¿quién es el mejor futbolista asturiano de la historia? Aquí puedes elegir fútbol sala, fútbol campo, lo que quieras. Vale, bueno, voy a decir de fútbol sala y de lo que yo vi y guiándome un poco por trayectoria y pues yo creo que Luisjo, que jugó en primera división, segunda división, un año en segunda Hmm. división, dio 60 goles más o menos, algo así. Ya Y está. luego, sí, si te hacen a ti seleccionador asturiano, aquí puedes coger de cualquier época, ¿a qué tres te llevas a tu selección? ¿A qué tres? Vale, bueno, de fútbol sala voy a decir, vale. Vale. Eh, bueno, me llevaría a Noé me lo llevaría, a Noé me lo llevaría, a Luisjo me lo llevaría y me llevaría a mi sobrino Bruno, que está ahora en el fútbol sala, y me lo llevaría porque creo que el jugar con esos dos jugadores
le vendría muy bien. Le ayudaría mucho para rendir a él a un buen nivel. Y ya la última, si tú ahora fichases como entrenador en un equipo, ¿cuál sería el primer jugador al que llamarías para ir a jugar allí? Eh, de cualquier época, ¿no? Sí, sí, sí. Mm. Vale. Puede ser de fuera de Asturias. Sí, en este caso es libre. Vale. Adri es un jugador que este año jugó en Villalba en Segunda B, un equipo de Lugo, y la temporada pasada estaba en Oparrulo. Fue internacional con España, jugó en Rusia y es en su época buena fue el jugador que mejor uno contra uno tenía de toda Europa o incluso del mundo. Hmm. Entonces, un jugador así es que al final no necesitas pasársela a nadie, él desequilibra, él rompe todas las presiones que el rival, ¿sabes? Entonces, Bueno, pues perfecto. Hasta eso fue la pachanga, hasta ahí llegamos y bueno, la pachanga es sinónimo de despedida. Nada, bueno, como siempre, lo primero de todo, darte las gracias a ti y nada, dejarte que te despidas con un mensaje antes de cerrar el programa. bueno, nada, muchas gracias por invitarme. Eh, Seguí mucho tu canal y bueno, cuando me lo propusiste me apetecía mucho hacer la entrevista y espero que la gente te siga, que cada vez tengas más seguidores y bueno, que tengas muchos éxitos con el canal. Muchísimas gracias a ti, Toño. Queda pendiente, que me gustó eso que me dijiste, que hay que hablar con el segundo entrenador del Como. Es una buena idea, yo creo que para el canal. Eso Yo ya lo estoy iremos encantado. preparando. Sí. Y bueno, nada, hasta aquí el episodio número 16. Nos vemos, pues ya sabéis, como siempre, el viernes que viene a las 5 de la tarde en Los Buenos al Prado.